Bueno, hoy nos metemos de lleno a desarmar un modelo del pánico que la verdad me ha hecho repensar bastante los enfoques más clásicos. Es una propuesta densa, no nos vamos a engañar, pero tiene una riqueza clínica impresionante. Así que si están buscando una visión que vaya un poquito más allá de lo cognitivo de siempre, quédense porque esto se va a poner muy interesante. Y arrancamos con la pregunta del millón, ¿no? Si la TCC clásica nos dice que el pánico es, en esencia, una mala interpretación, ¿qué pasa si el error no está en esa interpretación final, en ese pensamiento catastrófico, sino mucho, mucho antes? La propuesta que vamos a explorar hoy sugiere precisamente eso. El problema no sería tanto lo que pensamos de forma consciente, sino cómo nuestro sistema, a un nivel casi automático, decide qué sensaciones corporales merecen de repente toda nuestra atención. Y aquí, justo aquí, está el corazón del argumento. El problema no es la frase «me va a dar un infarto». El verdadero lío es entender por qué un simple latido del corazón adquiere, de la nada, un peso, una ponderación tan brutal. Si usamos el lenguaje del procesamiento predictivo, diríamos que el sistema le asigna una precisión altísima a esa señal. Es como si el cerebro, en ese instante, decidiera que esa es la única verdad en el universo, ignorando todo lo demás que le grita «estás a salvo». Ahí es donde está el verdadero fallo de calibración. Y es que este simple giro, este cambio de foco, de mirar el contenido a fijarnos en el peso, bueno, es que lo cambia todo. Dejamos de ver el pánico como un simple error de software en el pensamiento y empezamos a entenderlo más como un fallo de hardware en la calibración misma del sistema. Imaginen que es como tener un micrófono con la ganancia al máximo. El más mínimo susurro suena como una explosión. El problema no es el susurro, es la ganancia. Y así es como se enciende la mecha. Todo empieza con esa precisión sesgada. El sistema le pone un reflector gigante a una sensación interna que antes pasaba desapercibida. Inevitablemente, esto dispara la vigilancia. De repente nos convertimos en detectives de nuestro propio cuerpo. Esa señal, que ahora está bajo el microscopio, se transforma en una amenaza inminente. Y claro, la reacción, la huida, la defensa, nos deja una cicatriz, un costo fisiológico que, irónicamente, hace que todo el sistema sea todavía más sensible para la próxima vez. Es un circuito que se alimenta a sí mismo y cada vez lo hace de forma más eficiente. Ok, de acuerdo. Pero, ¿de dónde sale ese sesgo inicial? O sea, ¿qué motor es el que alimenta toda esta maquinaria? Y aquí es donde el modelo se pone realmente fascinante, porque nos dice que la respuesta no está solo en el estrés biológico puro y duro, sino en algo mucho más sutil, un proceso de regulación que se anticipa al futuro y que está moldeado, querrámoslo o no, por nuestra cultura. Alostasis cultural. Quédense con este término porque es una joya conceptual. La idea es que nuestro cuerpo no solo se prepara para el ataque de un tigre o para una helada, se prepara para ser humillado en una reunión, para fracasar en un examen, para la soledad. Se prepara para las amenazas que nuestra cultura nos ha enseñado a temer. Nuestras ideas sobre la salud, el éxito o la locura no son solo ideas, son verdaderos parámetros de calibración fisiológica. Ahora, seamos críticos un momento. ¿Es esto algo realmente nuevo o es una forma más elegante de nombrar la influencia del contexto que otras escuelas ya venían señalando? Es una pregunta que vale la pena dejar sobre la mesa. Bien, si la cultura es el motor que mete presión en el sistema, ¿quién está al volante, calibrando esa presión? Aquí entra en escena el protagonista, el yo narrador. Pero ojo, que no es el típico contador de historias al que estamos acostumbrados. Pensemos en él más como el ingeniero jefe del sistema, una función que es clave, una función estructural. Y aquí es donde el modelo se pone de verdad muy fino. Olvidémonos del homúnculo que decide conscientemente entrar en pánico. El yo narrador es más bien un shifter, como el cursor parpadeante en un texto. Es un punto de referencia, anclado en nuestra historia personal, que constantemente se está preguntando, ¿esto que estoy sintiendo ahora mismo, cómo encaja con todo lo que he sido hasta hoy? ¿Es normal para mí? ¿Es soportable o es una señal de que todo está a punto de romperse? Es en definitiva una función de autoevaluación constante. Esta frase es perfecta. El sistema no lee los datos desde fuera como si fuera un médico con un estetoscopio. Se mide a sí mismo contra su propia historia. Es una función de calibración interna y es recursiva. La forma en que se mide hoy afecta directamente la historia contra la que se medirá mañana. Es un sistema que se define y se redefine a sí mismo sin parar. Y ahora sí, si unimos todas estas piezas que hemos visto, el sesgo de precisión, la alostasis cultural, el yo narrador, llegamos al concepto central, a la piedra angular de todo este edificio teórico. Si hay una continuidad que nos define, podemos describirla con un término muy potente de la teoría de sistemas, el atractor autobiográfico. A ver,
En la teoría de sistemas, un atractor es como un valle en un paisaje. No importa mucho dónde dejemos caer una canica en la ladera, lo más probable es que termine en el fondo del valle. Bueno, pues aplicado a la psique, es una idea brillante. No tenemos una esencia fija, pero sí tenemos valles psicológicos, patrones dominantes de sentir y de pensar hacia los cuales nuestra experiencia tiende a caer una y otra vez. Ese es nuestro atractor autobiográfico. Es persistente, pero, y esto es clave para la clínica, no es inmutable. Y para que esto no se quede en pura teoría, podemos desglosarlo en 4 componentes muy prácticos. Primero, el tono. Esa atmósfera de fondo, esa sensación de vulnerabilidad o de seguridad. Luego, la regla, que es el algoritmo casi siempre implícito que nos dicta si siento esto, entonces hago aquello. Después, el pronóstico, esa tendencia casi inevitable a proyectar un desenlace catastrófico. Y el cuarto, que es quizá el más importante para la terapia, es el umbral. El umbral es, básicamente, qué tan fácil es caer en ese valle del pánico. ¿Necesitamos un terremoto emocional o nos basta con una pequeña brisa? Y esto es clave, porque nos explica por qué un paciente puede tener días buenos y malos sin una razón aparente. Y nos da un objetivo terapéutico radicalmente nuevo. Quizás el objetivo no es solo rellenar el valle o cambiar su forma, sino, y esto es muy potente, construir las laderas más altas. O sea, elevar el umbral, para que no sea tan fácil caer en él. Muy bien, la teoría es fascinante, sin duda, pero ¿qué hacemos con todo esto en la consulta? Lo bueno de tener un mapa tan detallado del mecanismo es que ahora podemos ver exactamente qué tornillos hay que apretar y qué palancas hay que mover. Vamos a hacer un poquito de ingeniería inversa, a ver qué sale. Imaginemos por un momento que nuestro objetivo es, de hecho, crear pánico en alguien. ¿Cuál sería la receta? Bueno, según este modelo, necesitaríamos 5 ingredientes. Primero, bajar su umbral de alarma hasta que cualquier ruido interno parezca una amenaza. Segundo, hacer que sus sensaciones corporales sean totalmente impredecibles. Tercero, convencer a esa persona de que esas sensaciones son peligrosísimas. Cuarto, obligarla a huir, para reforzar así el miedo. Y quinto, el toque final, mantenerla agotada y estresada, con la batería siempre en rojo. Y ahora viene la magia. Si le damos la vuelta a nuestro manual de sabotaje, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos, punto por punto, el manual de la terapia cognitivo-conductual. La exposición interoceptiva ataca de lleno al escape, el punto 4. La reatribución cognitiva a la amenaza, el punto 3. La psicoeducación a la imprevisibilidad, el punto 2. Y así con todas. Y esto es lo más elegante de este modelo. No viene a decirnos que lo que hacíamos estaba mal. Viene a darnos un mapa mucho más sofisticado para entender por qué lo que funciona, de hecho funciona. Y cerramos con esta idea, que yo creo que lo cambia todo. No nos narramos solamente con recuerdos, nos narramos con un tono, obedecemos una regla y vivimos bajo la sombra de un pronóstico. Entender el pánico, entonces, no es solo entender un pensamiento que está equivocado, es comprender la arquitectura completa de una biografía. La pregunta que nos deja este modelo es, si el pánico es una forma de narrativa que se ha vuelto demasiado rígida, ¿qué tipo de experiencias pueden introducir la flexibilidad y la novedad necesarias para empezar a reescribirla